Quiero darle la bienvenida a nuestros suscriptores y también a aquellos que se conectan para ver este programa, en la cual tratamos de entregar información general sobre lo que está pasando en la aeronáutica y en el espacio en general. También hemos incorporado una parte histórica para ir develando qué han hecho algunos actores que solamente han sido conocidos por quienes hemos estudiado ingeniería, básicamente por el apellido, más que por todo el esfuerzo que desplegaron. Y tenemos un poco más adelante algunas historias al respecto. Así es, dicho lo anterior y habiéndoles dado la bienvenida, dejo con usted a Fernando Mujica, que nos acompaña y es panelista estable de este programa. Así que, Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Y buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy día de algunas noticias aeroespaciales. Eh, hay bastante, hay muchas noticias aeroespaciales normalmente encontré dos que me gustaría conversar y compartir. Voy a compartir la pantalla. Compartir. ¿Se ve ahí? sí, perfecto, modo presentación. Modo presentación. Bueno, la primera noticia es una noticia bien interesante, un análisis que hace Aviation Week de la pelea comercial que hay entre Airbus y Boeing por los aviones que se llaman de fuselaje angosto. Básicamente la familia de los 737 y la familia de los A320. Eh, Aquí, eh, al, al vamos a usar el láser. Las entregas de aviones de familia 737 es, como decía, una tarea súper interesante de seguir. Al 31 de julio del 2025, las entregas totales de todos los modelos de este tipo, de estas familias de 737 y de Airbus, fueron de Airbus 12.151 aviones que desde que partieron haciendo el avión A320 el año 88, 1988, estamos hablando casi más de 30 años, y la Boeing, el 737 es un avión muy antiguo, es del año 67, los primeros, los primeros modelos, y estamos hablando de 12.171 aviones. Ahora, aquí podemos ver las entregas por modelo. Los A320 partieron con los A318 básicamente, y el modelo más vendido es el A320 probablemente tal. Eh, y ahora está en la familia los Neo, que entiendo que aquí en Chile quien tiene Neo es Sky. Mm, Eh, y después están los Boeing 737. Los Boeing 737 partieron con el 737-100, que era el modelo más antiguo. Y el modelo más vendido es el 737-800, que son los últimos aviones. Y eh, también están los modelos 737-8, raya 9, que son los más nuevos. mm, Y eh, es increíble la cantidad. Bueno, a Boeing le afectó mucho los accidentes de los MAX. Básicamente porque además generó un tema súper complicado que se detectó del tema no solamente el tema del diseño que fue aprobado por la FAA, sino que además se dieron cuenta que tenían un problema serio de fabricación y están en estos momentos en un proceso de ellos cambiar y de mejorar su proceso de fabricación para hacerlo más, mm,
más fácil de Sí. seguir. Mm. Y además aquí están los famosos backlog, que son los pedidos que todavía no se entregan. Y aquí tenemos que el A320 Neo, el A320 Neo, que es el que han vendido más, todavía le falta más de 7.000 aviones por entregar. Y los 737 MAX, la familia 737, más de 4.800 aviones por entregar. Es increíble la cantidad todo esto cómo se mueve. Eso es lo que quería mostrar porque de repente mucha gente piensa que los aviones son pocos. Aquí se da cuenta que son muchos y se mueve mucho, mucho. Y aquí en Mm. Chile usamos mucho los aviones. Partimos usando los 737 y hoy día casi todas las líneas usan el A320. Fernando, una acotación o ¿Sí? una consulta para aquellos que no están muy al tanto de estas variaciones, más o menos, si tú podrías explicar cuáles son las principales diferencias o por qué van mutando de algunos guiones a nuevos guiones. Tenemos series 600, 800, 900, en fin, o sea, en forma bien global. ¿No? Normalmente, bueno, la mayor diferencia es el tema de los motores. Todos los motores. Hay que entender que cuando partió el 737, estamos hablando del año 67, los motores eran motores jet, Mm. eran motores jet. Y no sé, no me acuerdo en qué momento se incorporaron los motores turbofan. Mm. Ese es el mayor cambio normalmente. Y bueno, y por eso salió los famosos 737 MAX con motores más grandes y la idea era no cambiar totalmente el diseño. Y además con incorporación de nuevos equipamientos de tecnología electrónica, de aviónica. Es. Y la gran diferencia además también, los primeros 737 eran todos aviones con controles por cable, no por cables eléctricos, por cables de acero. Y bueno, el A320 es básicamente es un avión no sé si la mayoría, pero los últimos con fly-by-wire. O sea, sin cables, sin cables de comando. Este era un pequeño snap solamente. Ahora yo quiero hablar de un tema que me impactó y que incluso Aviation Week lo pone como de la ficción a la realidad. Las armas láser, y estamos usando un láser aquí, obtienen credenciales de combate. Hasta hace poco tiempo todo el mundo decía que se podían usar las armas láser, pero en mayo de este año el Ministerio de Defensa israelí informó que se había enfrentado a decenas de amenazas enemigas usando láser de alta potencia conocido como Iron Beam. Existe el Iron eh, Shield, que es el escudo de acero, de una de las partes que ese es el sistema que tienen los israelitas para proteger contraataques, y este es el Iron Beam, el, 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 el rayo de acero. Y básicamente es un equipo con un láser de 100 kilowatts, no es nada, 100 kilowatts es muy poco, Mm. que fue desarrollado por la empresa Rafael, que la gracia que tiene, que se utiliza contra, em, contra algunos misiles, contra obuses de mortero y mayoritariamente contra drones. Y la gracia es que por cada disparo, el costo por cada disparo es $20, alrededor de $20, contra, contra los misiles que son carísimos. Cada misil supera los 3 millones de dólares, 3 4 millones de dólares en el mejor de los casos. Mm. Pero esa es la gracia. Básicamente, este es un concepto que quiero mostrar. Básicamente, el sistema del láser
tiene dos partes. La primera, los sensores de traqueo y de seguridad, y la otra, la producción del láser. ¿Ya? Eh, cuando se produce el láser ¿cómo se llama? Se traquea el objetivo, y eso hoy día ya es bastante bueno, y se le manda un láser de una potencia suficiente para poder dañar distintas partes de los componentes. Puede hacer que se queme, puede hacer si tiene algún elemento ¿cómo se llama? Algún explosivo, puede hacer explotar el explosivo, etcétera. Eso es básicamente el concepto, ¿ya? Y lo que hicieron los israelitas, lo que hicieron fue este elemento. Este es una muestra, este es el camión, y aquí tiene el sensor. O sea, tiene Mm. el sensor y el emisor del láser. Obviamente está hecho en un camión militar, de, ¿cómo se llama? Es que se parece que es 6x6, Sí, ¿ya? Eh, para poder estar en distintas partes. Y la gracia está en que efectivamente lo han probado. Y no solamente lo han probado, lo han hecho hoy día, y como decía el Ministerio de Defensa israelí, ah, básicamente han destruido distintas cosas. Aquí les voy a mostrar un video, que, a ver, un momentito. Este video, Este proyecto nace del estudio ¿se del ve o no? terreno, que es un terreno que tiene una pendiente. ¿Se ve? no, ¿No se ve? no se ve el video. ¿Y cómo se puede? Bueno, Am, lo otro es que puedas compartir pantalla mediante el acceso a YouTube directamente. sí, voy a salir del acceso a pantalla aquí. Claro. Mientras tanto, yo quería comentar algo relacionado con eso, mientras tú resuelves ese problema. Hace más de 20 años que se hicieron pruebas aéreas en un 747, la USAF, la Fuerza Aérea Exacto. Americana, justamente derribando algunos misiles. Entonces, llama la atención de que han recorrido tantos años y no ha prosperado mucho, o a lo menos no se conoce el estado actual. Así, ahí está bien. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. El YouTube. Exactamente. Así que puedes Mira, hacer play. ese es el elemento, y lo que hacen ellos aquí, hacen tres pruebas. Interpretación de un cohete. Target engaged. Target successfully intercepted. Es un mortero. Ya. Laser interception in progress. Successfully intercepted. Un dron. Ya, eso es más fácil por la baja velocidad. Mm. Yo creo que impactante la demostración, pero tantos años que se ha trabajado en esta tecnología y que todavía no tengamos armas tan efectivas como esta. Esta es una ya clara demostración de que el camino se está abriendo, pero tantos años que han Es transcurrido es llamativo. es que, claro, yo creo, déjame compartir, dejar de compartir. Voy a volver a la presentación. Claro, ese es el tema, o sea, esa es la gracia, y por eso salió. Ahora, en la información que tenemos ahora, es que, baja acá, no solamente Israel ha hecho esto, el ejército de Estados Unidos también hizo pruebas, porque el tema está en que hoy día, el,
cualquiera defensa contra los drones. O sea, acuérdate que el uso indiscriminado de drones apareció en la guerra en la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahí se empezó a usar los drones de una manera completamente indiscriminada. Desatada, Y diría yo. eso, ¿ah? Desatada. Desatada. Entonces Claro. ahí salió, bueno, ¿con qué nos podemos defender? Porque si nos defendemos con misiles, o sea, matar un dron que vale, no sé, con suerte $5.000, con un, con un misil de $2 millones no tiene mucho sentido, digamos. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso han salido eh, disculpa, varias em, opciones. Entre ellas, bueno, la israelita que ellos plantean que ellos sí lo han usado. Eso, porque todos muchas veces dicen, oye, vamos a usarlo, no, aquí ellos lo han usado. Y obviamente ellos lo dicen de una manera, como para decir, tenemos estas armas, así que no crean que estamos gastando mucha plata, porque cuando pasó las primeras veces, cuando los israelitas usaron el Iron Shield contra los misiles que le mandaba Saddam Hussein, claro, ahí era bueno tener un misil que fuera a interceptar, un Patriot, por ejemplo, que fuera a interceptar un misil tipo Scud, vale la pena, digamos. Así Pero es. después que empezaron a tirarle otro tipo de elementos, sacaron este tema. El de los israelitas es de la empresa Rafael, que es una empresa muy conocida en el ámbito de misiles y de cohetes, etcétera. Aquí los estadounidenses, por ejemplo, los estadounidenses sacaron esto e instalaron el año 2004 cuatro de estos sistemas en el comando central. El comando central ellos le llaman a todo lo que tiene que ver con en la zona complicada del Medio Oriente, ¿ya? Y además el Reino Unido también está instalando, y básicamente ellos los están instalando en buques, con la idea de tener algo con que defenderse, porque la gracia que tiene esto es que es muy, entre comillas, muy económico, solamente necesitas energía eléctrica, Así es. no necesitas tener municiones, etcétera. Entonces, es casi como decir, yo creo que es casi la ciencia ficción llegando acá. La Pero acá última, sí, hay una derivada, Fernando, y, y me voy a aventurar un poco, porque esto destruye un negocio, ¿ya? ¿cuál? Destruye un negocio, el que fabrica misiles, para justamente poder defenderse contra estos aparatos, contra otros misiles, ya no va a tener sentido la venta y el gasto en misiles que efectivamente valen de los $600.000 hasta $1.000.000. Entonces, esto es una situación bien compleja bajo ese Claro, punto de vista. ¿Mm? claro, pero también está el tema de que eso hace, eh, esa misma gente hace estas otras cosas, o sea, al final del día son las Claro, mismas empresas, pero exactamente. además, pero además, claro, lo que pasa es que uno de los problemas que pasó seguramente en la guerra en la invasión de Rusia, no me gusta llamarle la guerra de Ucrania, porque no es No, una guerra, es una invasión. exacto. Eh, en la invasión de los rusos se usaron muchos cohetes, muchos, 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 y la gente gastó tanto y además no tenían una capacidad de reemplazo muy rápida, si no, eso no se fabrican como uno fabrica pan, digamos. No es así. Pero bueno, ese es un tema súper interesante para irlo comentando más adelante. Y en la última foto acá es la foto de un dron, de estos drones comerciales comunes y corrientes, que así queda cuando fue golpeado por un láser. O sea, la gracia del láser es que es casi como hacerle un cortocircuito, digamos, ponerle.
Ah, Y es interesante porque además puede ser un sistema de protección para, para, eh, para los aeropuertos, por ejemplo, que de repente están, incluso sí, cuando termina el artículo en Aviation Week, ellos dicen que en la última feria, la feria aeronáutica que hicieron en Arabia Saudita, instalaron uno de estos equipos, uno de estos sistemas para proteger la feria, para proteger la feria, porque, y ¿cómo se llama? Y lograron destruir un dron que lo habían enviado para dañar la feria, digamos. ya. O sea, yo creo que este tipo de sistema debe, por decir algo, seguramente debe haber algo parecido alrededor de la Casa Blanca o de muchos lugares importantes, digamos, porque hoy día cualquier persona con $1.000 tiene un dron como este y puede producir problemas. Menos. O menos. Bueno, mil respecto, dólares es harto. claro, respecto a esto, a mí me llamó mucho la atención hace algunas ciudades atrás que vendieron una especie de carabinas para bajar los drones. Cosa que, a ver, no voy a hablar la fuente, pero sé que algunos se compraron en nuestro país. Y la pregunta es, primero, tienes que tener un sistema de vigilancia para detectar los drones. Claro. Tienes que tener al individuo en el punto, porque esos tienen un alcance determinado para poder bajar el dron y no actúan a 5 kilómetros, 6 kilómetros. Entonces, la pregunta es, ¿valía la pena tenerlos? ¿Os vale la pena tenerlos? Entonces, esto que tú estás mostrando hoy día es una nueva tecnología que se está, voy a decir, ampliando bastante y que efectivamente es sumamente eficaz. Es Sí. decir, un sistema de detección, porque tienes que tener un radar que detecte los drones. El ojo humano muchas veces tú no los alcanzas a detectar a menos que No. estén a 500 metros, 100 metros más o menos. Y más allá de eso no los puedes ver. Entonces tienes que tener un sistema radar para detectar los drones y después un sistema para destruirlos o para definitivamente neutralizarlos. Y todo eso tiene que ser automático, no puede ser manual. Por eso que No, no, cuando veía, exacto. cuando veía estos vendedores con estas carabinas para bajar los drones, la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo van a adivinar dónde va a venir el dron? ¿Ah? Porque tienen una persona, van a tener esa persona necesita comer, necesita dormir. ¿Y cuánta gente los va a tener? ¿Pues los va a tener alrededor de la pista de un aeropuerto? La respuesta es no. Entonces, yo creo que, a ver, yo creo que hay que ser responsable en términos de tomar decisiones cuando uno ve los temas tecnológicos. O sea, tiene que estudiar muy Sí, bien las realidades. Como dicen, vivir la realidad, cuáles son las amenazas y cómo poder combatirlas. Sí, bien interesante lo que has expuesto, y yo quería adicionar un par de cosas. Una, respecto a las noticias que aparecieron en Aviation Week, respecto a la empresa EOS, que es Electro Optical System de aquí de Reino Unido, perdón. Y en Reino Unido están, voy a decir, fortaleciendo la creación de sistemas láser para destrucción de satélites, cosa que se habló hace muchos años atrás también en Estados Unidos y un proyecto que está un poco, a ver, no sé si en la oscuridad del punto de vista en que no se conoce o que se hayan detenido las inversiones, no lo sé. Pero sí me llamó la atención de que efectivamente hay una empresa que está marcando fuerte el paso en Reino Unido y se llama EOS. Y lo segundo, que tiene relación con los drones, es lo que en la noticia esta semana también respecto a una cantidad de drones que no fueron pocos, o sea, por lo menos más de 10, que pasaron a la frontera polaca. sí. Y respecto a eso quería, a ver, quería enfatizar lo siguiente. Un dron o dos drones puede que se pierdan, ¿ah? Puede que se pierdan, puede que, por problemas de comunicación, etcétera. Cuando estamos hablando de más de 10 drones, 15 drones o 20, la cosa es distinta. Sí. Porque No es una falla, no es una falla y no es una casualidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué se pretendía con eso? Y la gravedad que tiene también, porque al estar violando un espacio aéreo soberano, ya es otro problema. Entonces, esperemos que esto no escale, porque normalmente cosas graves parten con pequeñas cositas, como esta. ahí se mostraban hoy día en la mañana la foto del dron, son de estos drones, parece que
eh, no, turcos o iraníes, Ah, iraníes. sí, que son estos de ala delta. Sí, sí. No son chicos, deben tener por lo menos más de 1,5 metros de envergadura. Son bastante grandes. Y como dices tú, o sea, Mm. no es que se te pierda la señal, digamos. No, No. no. Y lo otro que me llamó la atención dentro de la noticia es que algunos fueron derribados por los F-35 holandeses. Eh, Sí, y- y- están haciendo seguramente PAC, o sea, patrulla aérea de exactamente, combate para la OTAN. exactamente. Pero ¿dónde viene mi análisis respecto a cómo poder identificar, primero por radar, y no le vas a lanzar un misil? Porque eso es igual como se dice en una jerga, a matar una mosca con una escopeta. O sea, aquí hay que ocupar el armamento adecuado desde el punto de vista de eficacia, costo-beneficio. Entonces, ¿cómo fue? No tenemos más antecedentes, vamos a tratar de Yo- escudriñar un poco más qué está pasando ahí, qué es lo que ocurrió. bueno, ahí mostraban ayer el jefe de la OTAN, decía que los que habían detenido a los misiles habían sido F-16 polacos, Ya. F-35 de los Países Bajos, Sí, Países Bajos. y un AWACS de la OTAN y otros elementos más. O sea, yo creo que, yo creo que hoy día en Europa los AWACS de la OTAN, que son muy similares a los AWACS que tenemos en Chile, están Sí, todo el día, porque la OTAN tiene, parece que son como 10 o 12 aviones permanentemente y con matrícula OTAN, digamos, exacto. volando en la frontera ahí, como. Sí. Para el que no sabe de los AWACS, una nueva terminología, son aviones que tienen un radar en el lomo, un radar giratorio, y que permite captar diferentes blancos, movimientos, aviones, etcétera, fácilmente 400 kilómetros, más o menos, dependiendo obviamente de la altura de vuelo. No sé si tienes algo ahí como para Voy a mostrar mostrarle. una foto, a ver, voy a mostrar una foto. Ese es, Es, ese es el AWACS. sí, qué Y ese es bueno. el de la OTAN. Sí, Y, sí. y aquí adentro tienen, con el radar se controla todo en el espacio aéreo y tiene un montón ¿cómo se llama?, de puestos de comando y de control para poder dirigir aviones o sistemas de misiles, etcétera. Fíjate que tiene dos radares en el borde, en el borde del fuselaje. Acá, Sí, sí. interesante. Bueno, Y este este tipo avión, y este avión es de... interesante para las que no sepan, este avión, Chile tiene dos de estos aviones, sin los radares al lado, pero con el radar superior, que se le compraron al Reino Unido hace poco. Muy Vamos bueno. a... Respecto a esto, yo quería insistirle a quienes se conectan en vivo o posteriormente en diferido respecto a las consultas, respecto a temas técnicos, tecnológicos que quieran que desarrollemos, ¿no? La verdad que estamos abiertos a poder difundir información y poder ayudar a quienes les gusta a entender un poco más de los temas aeronáuticos y espaciales también. Así que, Así que estamos con eso. ya, bueno, muchas gracias, Ahora Fernando. tú, Vamos a conversar un Hola. poquito de un tema, yo diría, diferente y se refiere un poco a conocer la historia. Voy a compartir pantalla, voy a intentar que podamos... am, entonces ahora, ok, Play. ¿se ve completo? Sí, perfecto. Ya, ok, perfecto. Bueno, respecto a la historia de la invención del motor turbojet. Ya mencionamos en algunos capítulos anteriores, en otras sesiones, respecto a qué es el motor turbojet y cuál es la mecánica y funcionamiento. Tercera ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, es decir, tenemos que
utilizar la aceleración de una masa de aire para obtener una reacción. Pero bueno, y aquí viene algo bien interesante que para mí fue un poco una sorpresa, porque siempre había escuchado y me habían enseñado que Frank Whittle fue prácticamente el creador del motor turbojet. Pero sin embargo, ahora se le reconoce, o en algún momento, y no muy difundido, que es un coinventor, porque el francés Maxime Guillaume emitió una patente el año 1921, ¿ah? Pero una invención similar de un motor de flujo axial y claro, se dice no, es que técnicamente era inviable para la época. Que más adelante voy a ir al detalle, es que es sorprendente. O sea, a mi juicio, tratando de volver un poquito al pasado y con los antecedentes técnicos que había en la época, realmente sorprendente esa patente. Y bueno, también viene el desarrollo en forma paralela, más o menos paralela, porque von Ohagen desarrolló el primer motor turbojet que voló en una aeronave en el mundo. O sea, el primer, primer avión turbojet que vuela en el mundo fue en Alemania. Y que después también lo hizo Anselm France, que lo vemos aquí abajo. Aquí a la izquierda vemos a Frank Whittle, el año 1943, von Ohagen, y a la derecha Ansel France. Estos dos últimos alemanes terminaron en Estados Unidos. La operación que se hizo durante el término de la Segunda Guerra Mundial se llama Paperclip. Y eso fue una operación en realidad para capturar a todos los cerebros alemanes en las diferentes disciplinas, sea espaciales, sea aeronáuticos, en fin, en todas las áreas tecnológicas, físicas, porque hay muchos físicos también que fueron junto con Einstein desarrolladores de la bomba atómica. Entonces, aquí hay una muestra de qué es lo que la visión norteamericana respecto a capturar estos, voy a decir, cerebros. Y Whittle tiene una historia que es bastante larga, que yo creo que voy a tratar de resumir ahora, porque fue un oficial de la Royal Air Force, obviamente británica, de la conocida RAF. Y él en realidad parte a los 22 años emitiendo la primera patente. A los 22 años, obviamente que un muchacho de 22 años que era muy destacado, eh, la verdad que no entusiasmó mucho justamente por la juventud. Entonces muchos lo desecharon y lamentablemente el Reino Unido perdió la posibilidad de haber avanzado. Y la historia es bastante larga. Bueno, respecto a la patente de Maxime Guillaume, eh, aquí detallo un poco y voy a leer algunas partes, ¿ah? Porque es sorprendente. Dice, la presente invención es para un objeto propulsor aplicable a todos los vehículos y que permita notablemente la creación de un nuevo aparato de locomoción, le llaman, a movilización aérea, más rápida que los aviones actuales y más rápido, poseyendo, perdón, todas las velocidades también, y la inmovilidad absoluta a grandes velocidades, que se aproximan a las de un obús. Es decir, ya tenía claro un concepto bien general. Y en el siguiente punto habla también que el diseño anexado representa esquemáticamente, a título de ejemplo, en sección de elevación, el modo de realización de la invención sobre un eje al cual se fijan los álabes a un compresor y los álabes de una turbina. Y entre los álabes se encuentran aquellos que dirigen el aire entre los álabes. Es decir, ya tiene un concepto del compresor y la turbina. Es impresionante. ¿Ah? En el siguiente, también habla de que, por ejemplo, en el punto 5, el piloto deseará si inclinará al horizontal gracias a un gobierno de profundidad. Es decir, aquí está hablando de cómo el avión va a moverse y qué es lo que el piloto va a hacer, hacia arriba o hacia abajo. Y la aspiración del aire al entrar el compresor que proyectará el aire hacia la parte trasera de la turbina, que son fuerzas que se suman para constituir la fuerza de propulsión por reacción. Entonces, año 1921. La verdad que cuando encontré este documento fue impresionante. O sea, para alguien con la información y la preparación de la época, esto es impresionante.
¿ah? Y más todavía, aquí está el esquemático. ¿Ah? Y bueno, hay detalles también que ahí están escritos respecto a la inyección de combustible, a una cámara de combustión, la primera parte que va a la izquierda, que es el compresor, y después a la turbina a la derecha. Entonces, estamos hablando 1921, Fernando. ¿Mm? Increíble. Increíble. Bueno, este fue Maxime Guillaume, francés. Tendré la tarea de buscar más antecedentes para investigar eh, cuál es la historia de Maxime Guillaume, porque esto permite buscar un poco más de antecedentes de qué es lo que dice la historia, porque alguien que haya llegado a esto, como digo, con la falta de información técnica de la época, es impresionante, o por lo menos. O sea, si alguien, alguno de quienes ven el programa pueden aportar algo, fantástico. Bueno, y respecto a Whittle primeramente fue rechazado el ingreso a la Fuerza, a la Royal Air Force. Y fue rechazado porque no tenía la estatura. ¿Y qué es lo que hizo él? Empezó a hacer estiramientos, y eso está en su libro, en sus memorias, respecto a que tiene un desafío porque tenía que crecer. Bueno, y lo logró justo. Y entra a la escuela número 2 de la que se llama School of Technical Training, al escuadrón de aviones aprendices de Cranwell. Y entra en técnicas, en tecnologías que eran básicamente de recubrimiento de alas, pues en esa época se colocaba tela sobre la estructura de las alas, no eran metálicos. Y sin embargo, ahí aprendió la teoría de los motores de aeronáutica, nueva experiencia de ingeniería en los talleres. Y si hay algo que hace que él se destaque desde el punto de vista académico y le permite después obtener un lugar en un curso ya de oficiales en Cranwell, y continúa la segunda etapa ya estudiando en Cranwell, y se distingue mucho académicamente y llegó a ser piloto. Entonces, en la parte técnica y después vuela. Y hay también muchas historias y anécdotas respecto a su, voy a decir, condiciones de pilotaje. Formó parte de algunos grupos de demostraciones hasta que un comandante le dijo, sabe que mire, usted termine de destruir aviones porque si bien lo que pasa es que era muy audaz, esa es la verdad. Era demasiado audaz, muy buen piloto, pero demasiado audaz y por lo tanto destruyó como 3 aviones. Eh, bueno, y de ahí mientras escribía su tesis, formó los conceptos que quería la elaboración del motor turbojet. Y registra la patente en el año 1930. ¿Ya? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando él presenta la patente, él esperaba que el Ministerio del Aire de la época lo, a ver, de alguna forma limitaran la difusión, es decir, fuera declarado secreto. Y para el Ministerio de la época dice, no, esto no es nada, no tenían, yo diría, los conocimientos ni la visión, y por lo tanto quedó libre. Y como dicen alguna literatura, algunos libros, rápidamente se fue a Alemania, porque habían grupos que estaban en diferentes países justamente buscando cuáles eran las nuevas patentes. Y aquellas patentes que eran de dominio público, rápidamente una copia y se iba al otro país. Y eso lo Quiero, reconoció Volkswagen. quiero comentar sobre esto. Eso lo hacían todos los países. En Estados Unidos existía la NACA, el Comité ¿cómo se llama? De Aeronáutica Nacional, la NACA. Y ellos hacían eso mismo. Y cuando encontraban algún documento por ejemplo, en Alemania o en, eh, o en otros idiomas, ellos emitían una technical note, ¿ah? Una TN. Y las technical notes eran específicamente para esas cosas que estaban abiertas. Ellos la tomaban, la publicaban para que fuera conocida por toda la comunidad de aeronáutica de Estados Unidos, básicamente, porque esa era un poco la idea. No todos hablaban alemán, por decir algo, y no todos tenían acceso a las cosas que se miraban a los otros lados. Así que los alemanes seguramente y los japoneses también, todos tienen que haber hecho lo mismo Claro, en esa época. claro. Bueno, ahí está marca la diferencia entre las visiones que hay
estratégica en cada país, en darse cuenta un poco cuáles son las consecuencias. Y, y bueno, el tema es que primero no era secreta la patente, nunca fue declarada reservada. Y después pasa algo bien lamentable, voy a decir, porque él se gradúa como oficial y después, en base a las calificaciones, él consigue ir a la Peterhouse en Cambridge para estudiar ya ingeniería mecánica. Y para entender un poco cuál era el nivel de la Peterhouse, de ahí estudiaron científicos como Lord Kelvin, Cavendish, Maxwell. Entonces, gente que logró premios Nobel, o sea, ese era el nivel de esta escuela en Cambridge y que él logra ingresar y graduarse. Bueno, y respecto a la patente, en algún momento entre sus estudios y también en la creación de PowerJet, que es la empresa que él crea para poder desarrollar el motor turbojet, viene el vencimiento de la patente. Y él no tenía el dinero para poder pagar. Eran 5 libras de la época, que no sé cuánto es hoy día. Es una tarea que tendré. Pero costaba 5 libras. Y no tuvo el dinero. Y por lo tanto, la regla es que ahí la patente pasa a ser, no pierde la propiedad. O sea, tú pierdes la propiedad si no renuevas la patente. Bueno, eso es lo lamentable que pasó. Ya sabemos después qué ocurre con los motores. Ahí hay unas fotografías de Whittle arriba, Sir, fue nombrado Sir después. Abajo el motor, el WU1, y hay que fijarse en la estructura que tiene abajo las salidas hacia las cámaras de combustión. Y aquí quiero detenerme un poco porque para entender un poco el desafío de la época, hay que entender de que la metalurgia no tenía el desarrollo que requerían las turbinas o los motores turbojet, porque la pregunta era qué metal existente podía soportar las temperaturas de salida de turbina. Primero, cámara de combustión y segundo, la salida de turbina. Y bueno, mucho atraso hubo respecto a eso porque había que desarrollar también la metalurgia. ¿Ah? Algunos desechaban la idea porque decían, ¿sabe qué? No están los metales, no está el producto, los insumos. Sí, pero y si uno no fuerza el sistema, no va a existir. Por lo tanto, esto derivó después en algunas empresas que se dedicaron a poder desarrollar metales que pudieran ser más resistentes y aceros también, en fin. Y ahí se ve más o menos la arquitectura del motor, que es anularlas con las cámaras de combustión, anular. Lamentablemente no tengo aquí el puntero, pero arriba y abajo el avión ya, el Gloster Meteor, que fue el que se utilizó para volar con esas turbinas, pero hay un paso previo y el paso previo es justamente que se contrata a Gloster para el desarrollo de una aeronave prototipo monomotor para probar justamente la viabilidad. ¿Mm? Eh, pero antes de seguir con ese punto, ¿quién fue Anselmo Franz? Porque aquí vienen varias historias. Franz fue un ingeniero austríaco y que poco conocido en términos generales, pero cuando uno habla del Jumo o el Jumo 004, que es el motor que se utilizó en los Messerschmitt 262, eh, él fue el desarrollador, porque tú tenías en un lado en Heinkel, que desarrolló el primer avión turbojet y voló el primer avión turbojet, y tenías al otro lado la competencia. Entonces, entre Heinkel y Junkers había cierta competencia y también hay que entender un poco otros contextos y el por qué se prioriza no se prioriza a Heinkel. Y hay un tema que uno era una empresa privada y la otra era una empresa que tenía más, voy a decir, contacto a nivel gubernamental. Y por lo tanto aquí vienen las simpatías por diferentes tipos de condiciones. ¿M? Y Ansel Franz, que se fue a Alemania, como decía, en la operación Paperclip, fue el hombre que estuvo detrás de los desarrollos de los motores T-53, que entre otros, a los UH-1H,
que motorizó a los H-1H. Después el Honeywell T-55 y el T-55 que se utilizó en aeronaves como el Chinook y el AGT-1500, que es una turbina que se utiliza en los tanques Abrams, los M1, en la turbina se ocupa acá. Y después están los PLF-1A2, que fue el primer motor turbofán de alto, en este caso, bypass, ¿m? Que lo vemos acá abajo. Y que dio origen también a los LEAP, que es una generación de aviones que va en los A320 y en los 737 MAX. Entonces, este es el nivel de este cerebro, voy a decir, que terminó en Estados Unidos en esta operación. Entonces, como digo, él fue el hombre detrás del desarrollo de los Jumo o Jumo 004, que va a dar para otro programa porque la verdad que la historia también es muy interesante porque los desafíos fueron más o menos los mismos. Y de hecho, los primeros Messerschmitt 262 que volaron tuvieron un problema de turbina y de compresor porque no tenían los metales adecuados y tuvieron muchos accidentes producto de eso. Muchos accidentes. Eh, Aquí en la historia de Junkers, el año 1936, y en este caso, eh, el desarrollador en los años 1930 estuvo a cargo de los desarrollo de todo lo que eran los supercargadores y turbocompresores, que fue más o menos lo más similar en términos, voy a decir, tecnológicos al concepto que daría a una turbina, porque por efectos aerodinámicos y todo lo que significa fue más o menos, y también en el ámbito de Whittle, las empresas que fue BTH también se dedicaba a la fábrica de turbocompresores. Entonces, por ahí nace el apoyo metalúrgico y también tecnológico. ¿Ah? Entonces, eh, y bien interesante porque pasan las cosas que a veces ocurren. Von Ohagen hizo la primera prueba, llama a las autoridades alemanas y la verdad que el Ministerio de Aviación alemán dijo, ¿sabe qué más? No, eso no nos interesa. ¿Ah? No le vieron el futuro. Lo cual, lo cual es impactante. ¿Ah? O sea, afortunadamente, digo yo, fue así, porque si no, imagínate que el Messi Medusa hubiera salido 4 años antes. ¿Ah? No, ahí se cambia Cambia la historia, cambia la cambia historia. Entonces, la eh, guerra. claro, teníamos por un lado a Heinkel y a Juncker. Y en el caso ah, de qué es lo que pasa detrás de bambalinas, porque efectivamente a nivel del el Ministerio del Aire alemán, la RLM, tratan de mantener ese desarrollo, ¿ah? pero sin el patrocinio oficial superior, porque se dieron cuenta, estos son dos científicos, ingenieros, Schelp y Mauch, y consideraron que el motor de France en este caso era el más adecuado. ¿Por qué? Porque entendían que como tenía más experiencia en turbocompresores, sería el ideal para hacer el desarrollo. Bueno, y ese motor tenía estas características en cuanto a 1980 libras-fuerza y 6.000, en este caso, 6.000 motores que se fabricaron. Se fabricaron 6.000 motores. O Oh, sea, es una es es mucho. importante. O sea, cuando uno ve estos números, Eso era para el 262. para el Measurement 262, O sea, 6 motores. o sea, No, la cantidad de... es- o sea, si yo te digo que fue una suerte, pero aquí hay, no sé si más adelante lo tengo, hay una explicación también del por qué. ¿Ah? Porque aquí la historia también salva de alguna forma a los aliados, porque Goering, cuando le presentan el ¿El avión? prototipo, el Messerschmitt 262, y aquí aparece, es bien interesante esta fotografía porque el primero voló con un motor de hélice y una turbina. Esas fueron las pruebas Ya, para validarlo. Él visualizó este avión como ataque a tierra, no aire-aire. Entonces, él dispuso que fuera modificado para versión aire-tierra. Por lo tanto, pudiera llevar bombas, llevar misiles, etcétera. Y eso retrasó el desarrollo más de 3 años.
tuvieron que volver a la mesa de dibujo, rehacer bastante el prototipo y con un atraso enorme, enorme en términos de proyecto. Porque claro, cada vez que tú introduces una modificación, cuando estás en etapa de proyecto, tienes que rehacer todos los dibujos, tienes los materiales y tienes los procesos de fabricación que hay que modificarlos y después los procesos de calidad, en fin. Y aquí eso es lo que pasó afortunadamente. Bueno, a la izquierda es el Gloster, el primer Gloster que voló en Reino Unido con motor turbojet con el motor de Whittle, y a la derecha el Measurement 262, que tiene una diferencia notable, pero no hay que comparar el de la izquierda con el segundo, sino con los que acá se indican. ¿Por qué? Aquí tenemos el prototipo a la izquierda, que fue el prototipo a validar, y a la derecha están ya las versiones de Gloster, el Gloster Meteor, que vuela con dos motores, y vuela con dos motores porque uno era insuficiente por el empuje, era bastante bajo. Entonces, y se ven, por ejemplo, en las nacelas, la diferencia entre las diferentes versiones, porque tú cuando hablabas, hablábamos de los diferentes guiones en los aviones Boeing. Bueno, aquí está el porqué, pues. Aquí es típico una explicación de las diferentes motores que se... Versiones. Sí, muchas versiones. Bueno, y este es un cuadro que preparé para mostrar bastante la línea de tiempo, porque ahí se ve, en enero del año 30, Whittle registra la primera patente de motor turbojet. Después, en el año 36, Whittle crea PowerJet. Ahora, imagínense que Whittle era un oficial, y un oficial crea una empresa. Te puedes dar cuenta, ya la complejidad en relación con su empleador, que era el Estado, que era la Royal Air Force, y además él tiene una empresa que va a desarrollar los motores. O sea, a ti te das cuenta ya que la complicación partió desde el inicio. ¿Ah? Y con las complicaciones de las relaciones, de los mandos, etc. Y el año 37, Whittle prueba el concepto del motor. O sea, lo hace en un banco prueba, invita a las autoridades y ahí logra ya el apoyo de la Aeronautical Research Committee, que es un comité de investigación aeronáutica del Estado, que ya empiezan los contratos para poder desarrollar el motor en el año 37. ¿Ah? En abril del año 39 comienza el diseño del Measurement 262, el diseño. ¿Mm? Y al mismo tiempo, más o menos al mismo mes, eh, se contrata el desarrollo del primer prototipo, el Ministerio del Aire de Reino Unido, contratan el desarrollo del primer Gloster, el E2839, que es el que vimos en la lámina anterior, o en la figura anterior, que es el avión monomotor. Eh, y en agosto del año 39 vuela el Heinkel 178 con el motor HS-3B, que, como digo, Heinkel con Oagin a la cabeza, desarrollan y vuelan la aeronave, y de inmediato le avisan al Ministerio Alemán del Aire, y el Ministerio del Aire lo encontró como un juguete más. Bueno, eh, y el inicio del desarrollo del monomotor, del Gloster monomotor, que ya sería el primer avión turbojet que volaría en Reino Unido, parte básicamente ya a fines del año 39, principio del año 40. ¿Ah? Y en abril del año 41 vuela el Measurement 262 con el motor a hélice, ¿ah? Y turbina. Y el Ministerio del Aire también ahí ordena lo que comentaba anteriormente, que sea una versión de ataque y por lo tanto al tablero de dibujo nuevamente al rediseño. Y eso atrasó completamente el programa. ¿Ah? Y el primer Gloster, el E2839, que es el monomotor, vuela en mayo del año 41. Y, y después el primer prototipo que vuela con dos motores Halford H1, que aquí hay un tema porque se introducen otras empresas a fabricar estos motores. ¿Ah? Porque PowerJet era una empresa de 120 personas, había crecido, pero una empresa que no tenía toda la expertise en línea de producción. Entonces, claro, el Ministerio de Defensa dice, ¿sabe qué? Mire, esta es una empresa pequeña, pero nosotros queremos asegurar la producción en masa. Por lo tanto, le asignaron a
a otras empresas. Ahí estuvo Roberts, estuvo Vickers, en fin, y al final Rolls-Royce. ¿Mm? Y el motor, y el primer vuelo con los motores, con motores de Powerjet, ¿ah? Ya es en abril del año 43. Y el Gloster Meteor, 2 años después. claro, claro, imagínate. Y después justamente vuela el primer Meteor, Gloster Meteor de G204, pero este es un motor de flujo axial, no es centrífugo. ¿Ah? Y es un motor que desarrolla la Metropolitan Vickers, ¿ah? Y que vuela a fin del año 43 en noviembre. Y aquí vienen dos aspectos interesantes porque el Messerschmitt 262 operacional está concebido en julio del año 44 y por lo tanto se puede definir de que el primer avión operacional de combate turbojet fue el Messerschmitt 262. Hay literaturas que dicen que fue el Gloster Meteor, pero no. El Gloster Meteor fue operacional a fines del año 44. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Messerschmitt 262 tuvo muchos problemas de carácter metalúrgico, producto de lo que mencioné anteriormente, o sea, el problema de debilidad de los metales utilizados en el compresor. Así que, bueno, era esto lo que yo quería compartir un poco y finalmente indicar de que estos dos aviones que ahí aparecen jamás se enfrentaron uno contra el otro. Y es bien curioso. El México 262 está en servicio, abajo el Gloster está en servicio, pero nunca hubo un combate entre ambos. Esas son las historias, yo diría, de aeronáutica durante la Segunda Guerra y que realmente eh, vale la pena a veces escudriñar un poco cuáles eran los actores y qué es lo que dice la historia. ¿Mm? Hay un tema bien, es súper interesante lo que acabas de contar y ahí uno va viendo que, bueno, lamentablemente los precursores tienen que luchar no solamente contra la tecnología, contra la ciencia, sino que tienen que, ¿cómo se llama?, pelear contra las burocracias estatales, para poder darle a entender que lo que están haciendo ¿cómo se llama? Es una tecnología que va a servir. O sea, No, por y suerte, sabes, como dices tú, sí, que no se desarrolló antes el exactamente. 262. Claro, o sea, cuando uno ve un poco la historia, hay como una mano, la mano de Dios, que ayuda a que determinadas cosas no pasen o pasen después, en fin, que arreglan las cosas temporales, porque efectivamente hubiera sido antes, los aliados no habrían podido superar a Alemania. ¿Ah? No, y estaba viendo que ellos fabricaron 1430 aviones. Sí, O sí, sea, sí, por eso la cantidad de motores, porque obviamente claro, los, exacto. los aviones estaban bien, pero los motores, como Claro, dices tú, iban fallando. hay una falla tremenda. Si al principio a ver, prácticamente duraban el vuelo, porque tenían problemas de vibración, tenían que resolver los problemas de vibración, porque todo era nuevo. El motor turbojet era algo totalmente nuevo. Y de hecho, el Mecho Medio era donde era notablemente vulnerable, era cuando iba aterrizando y cuando iba despegando. Y ahí era donde los aliados trataban de poder derribarlos, pero tenía una velocidad de aterrizaje de 200 millas por hora. O Es sea, mucho. el avión, claro, era un avión sumamente rápido. Y también cuando uno ve la formación que le dicen de tiburón, había otra causa. ¿Por qué? Porque al instalar los motores, el tren de aterrizaje tenía que retractarse hacia adentro. Entonces no había espacio en las alas. ¿Por qué? Porque las alas eran muy delgadas. Entonces el tren de aterrizaje tenía que llegar hacia el interior del fuselaje y por eso el fuselaje es ancho, ¿ah? Y Ya. tiene la forma que tiene. Entonces es interesante el por qué, la forma del diseño y cómo resuelven el problema. Y es esa la causa. Entonces uno va encontrando, y aquí para quienes ven el programa, ponerse un poco en lo que se vive. Por un lado, en la historia tenemos la cantidad de problemas que tuvo Whittle con su entorno y con lo que mencionaba anteriormente, un oficial muy joven, muy brillante, pero joven, que crea una empresa
y que tiene que luchar contra todo el mundo, todo el sistema para poder conseguir financiamiento. Por otro lado, tienes la creación de lo que llaman el Ministerio Aeronáutico de Producción, el MAP, que lo crea Churchill, con la finalidad de poder concentrar en un solo organismo toda la fabricación de aviones cuando ve que Alemania está, hablemos, eh, prácticamente borrándolos del mapa, que hay una parte de la historia bien interesante. Entonces, tú ves esa, voy a decir, situación, ese escenario, y al otro lado, tú ves a dos grandes empresas en forma independiente porque Heinkel es privado y tiene el dinero para él pagar el desarrollo. No tiene que pedirle plata a nadie. ¿Ah? Y después trata de venderle el proyecto al Estado. Y además tienes a Junkers, que es como, me diría, el protegido del sistema. Y ahí a lo mejor hay que entrar a investigar un poco más respecto a las condiciones, voy a decir, tal vez políticas, de conexiones que tiene la gente, en este caso Junkers, con el gobierno que es privilegiado para el desarrollo del avión y además, en este caso, los motores, donde se une BMW por un lado, que también intenta fabricar estos motores. Entonces la historia es bien interesante bajo todo punto de vista, porque están los problemas de carácter, puede decir, político, problemas de relaciones, problema de poder, la oportunidad, la capacidad de poder visualizar las tecnologías y lo Y, otro, y además estaban en la mitad de la guerra. en la mitad de la guerra, O sea, exactamente. cualquier decisión era Claro, la difícil. problemática de obtener níquel, cadmio, por ejemplo, para las aleaciones. Entonces los alemanes toman la decisión de cosas más simples porque estaban con esa cantidad de problemas. Eh, y la verdad que resolver eso requería una tremenda resiliencia, esa es la verdadera palabra. Increíble. Así que bueno, esa es parte de la historia que quería compartir. Muy bueno, muchas gracias. Está muy interesante tu presentación, realmente cosas que uno no conocía. Y esa es una de las gracias de, de- de indagar en la historia de cada una de los componentes que se han desarrollado, por decir algo, en la parte de la aeronáutica. Efectivamente, como es, Y que todas esas cosas hoy día están siendo usadas en los aviones que se vuelan todos los días. exactamente. Bueno, de ahí por eso que lo entretenido de este programa es que nos motiva a investigar para tratar de compartir historias, conocimientos y también invitarlo a si alguien, como digo, quiere aportar también, que se comunique con nosotros. Está en el programa, en el chat en YouTube y lo pueden hacer y podemos también discutir eventos, opiniones, puntos de vista y estamos para eso. Así que bueno, te agradezco una vez más, Fernando, tu apoyo y tu presencia como panelista estable con Gracias a ti. temáticas muy interesantes respecto a qué está pasando hoy día en el mundo. O sea, hay que saber, hay que conocer qué pasa y hay que ilustrarse. Y por mi lado, también agradecerles la conexión porque lo que queremos hacer en este programa es justamente eso, es compartir información y también nos motiva a nosotros a investigar. En este caso, como digo, cuando encontré este caso de este francés, la verdad que lo encontré sorprendente. Increíble. Sí, espero investigar más para la próxima. Así que bueno, oye, muchas gracias, Fernando, una vez más Gracias por a el ti tiempo y, estamos y nos veremos en el próximo programa. en el próximo programa. Exacto. Ya, pues. Hasta ¿Ya? pronto. Que Nos esté muy vemos. bien. Que estén Hasta bien, luego. ¿ah? Está bien. Chao. Chao. Chao.